¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ambientalismo Libre, otra emisión más junto a México Libertario. Hablando esta vez de las noticias de la semana, la cual una en particular me sorprendió bastante, de una influencer, o sea, que influye en la gente, que murió de una deshidratación y desnutrición severa. Y ya entrando un poco más a profundidad en el tema, nos damos cuenta que era vegana o una especie de vegana extrema, donde no solamente evitaba cualquier tipo de derivado animal, sino que también vegetales normales, dedicada solamente su dieta a lo que son frutas. Y lo que es peor, ni siquiera ingería agua. Ella pensaba que el agua que había en las frutas era suficiente para ella. Y bueno, vemos que no es así. Ella se llamaba Sana Samosonova y el día de hoy su mamá hizo una entrevista en la cual ella, más que temer porque ella tuviera una dieta deficiente, pensaba que había una especie de anorexia disfrazada por ahí, pero el informe médico hasta el momento indica deshidratación y desnutrición. Pero bueno, que son peras o manzanas, literalmente hablando en este caso, independientemente de cuál fue la razón que llevó a esta señora a ese extremo, es un buen momento de tocar el tema del vegetarianismo y el veganismo. El vegetarianismo es alguien que limita su dieta a vegetales, en general, incluidas frutas, y el veganismo amplía un poco más, yéndose al extremo de ni siquiera comer cosas derivadas de animales. Por ejemplo, un vegetariano puede comer o tomar leche o comer huevo, pero un vegano no. Es una dieta más extrema la vegana, pero van por la misma línea. Yo me pregunté, después de ver esta noticia, ¿qué es lo que lleva a una persona a tomar este tipo de medidas en su vida diaria, este tipo de dietas, ¿no? Y encontré tres, para mi gusto, tres motivos diferentes. Los tres de ellos realmente no tienen un fundamento científico, pero vamos a ver por qué y cuáles son. Los que normalmente encuentro yo como principal motivo es la salud, luego está el respeto por la vida animal y el cambio climático como tercer tipo de razón o de motivo para tener una dieta vegetariana o vegana. Y bueno, en cuanto a la salud, encontré un documento de González Rodríguez, publicado en 2022, el cual van a ver en la descripción, eh, que nos dice, en resumidas cuentas, que las dietas vegetarianas se han asociado a diferentes beneficios para la salud, pero de forma contraria se observan deficiencias nutricionales en aquellas personas que siguen este tipo de dietas, principalmente en grupos de riesgo como mujeres embarazadas y lactantes, niños, adolescentes y ancianos, o sea, casi todos. Pero pese a que tienen algunos beneficios pequeños a la salud, se necesita hacer más estudios según este estudio, ¿no? Y toca diferentes características de la salud, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, donde no encuentra una diferencia entre dietas, a la omnívora, la vegetariana o la vegana, en cuanto a que haya mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares. Lo que sí encontraron que el colesterol es un poco más alto en los omnívoros, obviamente, o sea, hay un colesterol que es necesario para que una persona pueda vivir bien, y mientras no se sobrepase este límite, no hay problema. Un omnívoro sin consumir demasiada carne o alimentos que no tengan colesterol puede tener una vida igual de saludable que un vegetariano que no tiene esta cantidad de colesterol en la sangre. Entonces, aquí la cosa es que no caigamos en los extremos. Obviamente, una persona que exagere en ingesta de carne va a tener ciertos problemas. Pero aquí te muestra que una persona omnívora con una dieta normal y balanceada no tiene por qué tener más riesgo cardiovascular que una persona que consume solamente vegetales. En cuanto a la obesidad, obviamente los vegetarianos tienen menor índice de masa corporal y pérdida de peso es más rápida en alguien que se dedica solamente a comer vegetales.
pero no hay suficiente evidencia para ver los efectos a largo plazo de esto. Hay que ver eso. Yo también puedo dejar de comer simplemente y voy a perder peso, lo cual no es saludable. Habría que ver si la dieta vegetariana a largo plazo y esa pérdida de peso son sustentables, o sea, no representan un riesgo a la vida. Entonces, puedo decir que ahí están empatados hasta ahora lo que son las dos dietas. Las diabetes, enteramente la tipo mellitus o mellitus, tiene un mayor riesgo de desarrollarse en personas omnívoras. Pero vamos a lo mismo, si el omnívoro mantiene una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, puede tener una vida muy bien, sin el mayor riesgo a diabetes, igual que un vegetariano. Otra vez, aquí no, el problema no es tanto la dieta, sino las cantidades que se ingieren de carne. Respecto al cáncer, esto como han escuchado decir, ¿no? Que la carne da cáncer, cáncer de colon, diferentes tipos de cánceres, que si está quemada da cáncer. Bueno, en este estudio muestran que no hay diferencia entre ser vegetariano, vegano o carnívoro, en este caso omnívoro, ¿no? Luego, la osteoporosis. Bueno, los vegetarianos tienden a tener más fracturas, menor densidad ósea y menor tasa de recambio. Y en el mismo estudio incluye a los veganos, que incluso es mayor la cantidad de fracturas que pueden tener, tienen mucha menor densidad ósea que un vegetariano y mucha menor tasa de recambio óseo que un vegetariano incluso, ¿no? ¿Qué es el recambio óseo? Cuando tú haces actividad normalmente, tu hueso constantemente está sufriendo daños. Entonces el cuerpo va creando nuevo hueso, digamos, por decirlo así, ese recambio óseo. Luego, también parte de la función cognitiva y trastornos mentales, se ha encontrado que las dietas veganas y vegetarianas se relacionan con un mayor riesgo de depresión, ¿m? Y de puntuaciones más bajas de ansiedad, son menos ansiosos por lo visto, por eso practican yoga. Pero no tienen una mejor función cognitiva que un omnívoro. Y otra vez los autores sugieren más estudios al respecto porque no hay diferencias claras, aparte de las que acabo de mencionar, ¿no? Aparte de esas. Y nutrientes, por ejemplo, todo esto, obviamente, que voy a decir, se refiere a los vegetarianos y los veganos en el mismo estudio demuestran que todavía es más grave el asunto. ¿A qué me refiero con esto? Tienen una cantidad peligrosamente baja de vitamina B12, los vegetarianos, o consiguiente los veganos peor, menor cantidad de vitamina D, menor cantidad de yodo, menor cantidad de hierro y exceso de algunos minerales que bloquean la fijación de calcio en los huesos, lo cual nos da un poco de indicios porque hay más fracturas en ese tipo de dietas. Entonces, lo que acabo de decir se aplica en un vegetariano comparado con un omnívoro y la cosa es peor cuando se trata de un vegano. Y los riesgos nutricionales en diferentes etapas de la vida. ¿Qué nos muestra el estudio? Que para una dieta de esta, vegana o vegetariana, para un niño, le va a incurrir en una pérdida de energía, cosa muy esencial para un niño realmente son hiperactivos. Imagínense un niño sin energía. Obviamente a las mujeres embarazadas les puede hacer falta calcio cuando es en la etapa de vida con mayor demanda de calcio del cuerpo. Mujeres que normalmente comen una dieta omnívora tienen deficiencias de calcio, toman suplementos, imagínense a alguien vegetariano o vegano. Y en el caso de las personas de la tercera edad, hace falta energía y hace falta calcio. O sea, la cosa se complica el doble para las personas de la tercera edad. En cuanto a salud, podemos darnos cuenta que no hay una diferencia muy grande y la poca diferencia que hay es negativa respecto a la dieta vegetariana. Por lo tanto, por salud, no es conveniente ser vegetariano o peor aún, vegano. Luego, respecto a la vida animal, hace tiempo tocamos el tema de los derechos animales para ver cómo protegerlos, ¿no? Y ignorábamos la cacería como una actividad o el ecoturismo como una actividad donde se privatiza el animal y se vende el animal y a cambio el que se dedica a vender pues, aumenta la cantidad de animales para cualquier sea el servicio que vaya a tener o bien que vaya a tener el que compre el animal. Y hicimos un hincapié sobre que la vida de animal, de alguna manera, tal vez sería sujeta a algún tipo de derecho para que se pueda proteger, que es lo que los vegetarianos normalmente quieren, o en su forma de pensar piensan que son como humanos, ¿no? O sea, los animales son como humanos que hay que respetar y no hay que comerlos. Bueno, encontré un artículo muy interesante que también va a estar en la descripción de un físico, Francisco Capella, español,
Y en el artículo menciona, por ejemplo, que un animal no puede exigir derechos y por lo tanto no puede ser sujeto a uno, sin entrar en demasiada profundidad en los temas de derecho como tal y filosóficos que atañen a los derechos, incluso dentro de los humanos y su origen de ellos. Una cosa es cierta, que otro humano tiene que reconocer los derechos, ¿ok? Pero en este tipo de reconocimiento de derechos tiene que ser viceversa, o sea, tiene que haber un intercambio de derechos y obligaciones. Yo tengo derecho a mi vida, a mi propiedad, pero tanto yo también te voy a exigir el deber de tú respetar mi vida y mi propiedad y mi libertad, ¿no? Que es lo que normalmente compartimos en este canal. Un animal no puede darte eso. O sea, yo no puedo decirle a la ardilla que no entre a mi casa, no puedo decirle al ratón que no entre a mi casa y hablar con él y meterlo a un juicio porque pues, está invadiendo mi propiedad privada o está robando mi comida, ¿no? Entonces ahí no hay un regreso de deberes del animal hacia el humano. Entonces el animal tendría un trato diferente a la ley y se llega a tener derechos, porque solamente tendría derechos, pero no deberes, lo cual pondría en desventaja al ser humano. Igual entre ellos mismos, ¿cómo evitamos que el león coma a la jirafa y no entre a la cárcel? Hay un proceso de eso, ¿no? O que se respete la propiedad privada de las manadas de lobos respecto a la propiedad privada de las manadas de bisontes, ¿no? Y el ataque que hay en ambas cosas en cuanto a la libertad, vida y propiedad. Entonces, complica la cosa, ¿no? Y hay gente, veganos y vegetarianos, que dicen que, bueno, al final de cuentas el hombre también es un animal. Y la diferencia es tan leve o gradual entre un humano y un orangután, por ejemplo. Realmente es muy difícil poner un límite donde empieza y donde termina, más que todo entre especies, el ancestro común que tuvimos en algún momento, ¿no? Y eso nos hace tal vez entrar en una trampa filosófica de pensar que todo es un continuo, ¿no? Entonces, como el humano tiene derechos a la vida, también los animales, todos los animales. Pero ahí también diría yo, bueno, si no podemos poner límites, entonces hay que incluir a los piojos. Y cada vez que mates piojos o pulgas o garrapatas que te estén atacando, vas a ser acusado de un crimen, ¿no? De un piojicidio o de un animalicidio. Por lo tanto, no tiene sentido. Si vamos a incluir, porque no hay una línea definida a los monos, a los perros, a los hámsters, también tenemos que estar incluyendo a las almejas, a los camarones, a los piojos y hasta las bacterias incluso. No hay cómo delinear este tipo de límite de cuál animal tiene derecho y cuál no, ¿no? O sea, si ponemos una línea, ¿dónde va a ser? ¿En los ratones? ¿En las musarañas? ¿En los peces? O sea, ¿dónde va a estar el límite? ¿O cuál siente y cuál no? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales es imposible poner un límite en ese aspecto. También tienen que saber los veganos y los vegetarianos que las actividades agrícolas también dañan animales. Yo, donde ahorita actualmente estoy viviendo, hay demasiados venados que dañan constantemente los maizales, cualquier tipo de grano que se esté sembrando, conejos también o hortalizas que estén en peligro constante de depredación de estos animales. Entonces hay que estar poniendo controles constantes a los animales, con diferentes permisos obviamente, pero en el cual salen dañados. Realmente salen dañados, sin mencionar que tú destruyes completamente el hábitat. Por ejemplo, si había un bosque aquí, lo tumbas por completo, destruyendo los animales del subsuelo, las casas de los pajaritos, de las ardillas, de los conejos, de los venados, de los coyotes, de todo el mundo, de los osos, porque vas a poner un sembradío, ¿no? Entonces ya has impactado de forma muy negativa a la vida animal y supuestamente tú quieres protegerla. Entonces, comer tu zanahoria, comer nada más maíz, no va a evitar que animales salgan dañados. Es parte de la vida. El humano, al igual que otros animales, necesitan conseguir energía, conseguir recursos, conseguir diferentes herramientas, bienes y servicios de los ecosistemas, y esto incluye los animales. Es imposible que el humano pueda existir sin sacar recursos de esta manera. Y probablemente muchos veganos también sean este tipo antihumanos, en el cual creen que pues, una vida animal vale más que la de un humano y están dispuestos a exterminar con la raza humana, como ya hemos visto en muchas ocasiones. Y luego, bueno, el cambio climático,
Hay muchos estudios que muestran que el metano es todavía más fuerte que el dióxido de carbono a la hora de absorber luz infrarroja o energía infrarroja en la atmósfera. Y una tercera parte de todo el metano que sale a la atmósfera es de las actividades agrícolas, es de los animales. Pero en este canal hemos dejado muy en claro que nuestra postura es agnóstica. Hay algo que está pasando. Hay un cambio climático como siempre ha habido. Y no hay forma de saber si este es especialmente diferente a otros cambios climáticos, porque constantemente el clima está cambiando. Y ya hemos hablado bastante de por qué no es bueno tomar medidas drásticas ante algo que no conocemos todavía bien. Entonces, como también dijimos de las energías renovables, de los carros eléctricos y todo eso, antes de empezar a hacer políticas hay que saber bien qué está pasando. Y en este caso, los veganos que están dejando de comer también están impulsando una agenda gubernamental para prohibir la carne, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte para prohibir la carne a nivel mundial. De hecho, en Irlanda están pensando reducir la emisión de gases de efecto invernadero de metano de la ganadería casi a cero, lo cual supondría la matanza de más de 1 millón de ejemplares de diferente tipo de ganado en Irlanda. Imagínense 1 millón de animales destruidos en nombre del cambio climático y la gente que se va a quedar sin comida. Esto es la peor parte, ¿no? O sea, ellos mediante la fuerza del Estado quieren imponer una agenda donde todos comamos lo que ellos quieren comer. Esa dieta tan mala que acabo de escribirles en la primera parte, quieren imponérsela a todos mediante la fuerza para salvar el planeta, ¿no? Y sin embargo, realmente ya se ha intentado manipular la dieta. En Sri Lanka no fue exactamente una prohibición de carne, pero sí una manipulación de los procesos de hacer comida o de generar comida, ya sea vegetal o animal, y terminó en un golpe de Estado, que también ya lo vimos en este canal. Un golpe de Estado en menos de un año se desestabilizó completamente la economía, hubo escasez de comida y terminó en violencia y pobreza. Y no se diga la China comunista durante los años 50 hasta los 70, 60, implantó un manejo de la agricultura bastante fuerte, bastante controlador y terminó con la muerte de más de 20 millones de personas de hambruna, ¿no? Eso nomás por decir algunos cuantos ejemplos de cómo cuando el gobierno se dedica a alimentar a la gente, pues termina siendo lo peor, realmente mucho peor. Y si dejamos que este movimiento vegano, alarmista, climatista, imponga lo que es su agenda, realmente mucha gente va a salir perjudicada, muchísima gente. Entonces no hay que dejar que eso pase. Al final de cuentas, un vegetariano o un vegano es una persona débil de carácter, para mi punto de vista, que solamente quiere parecer bueno sin hacer el esfuerzo, como hemos estado viendo la mayor cantidad de ecologistas, ¿no? Son personas que no tienen la capacidad de cambiar o de lograr cosas mediante acciones y prefieren unirse a un discurso y a un colectivo que los haga sentir mejores, ¿no? Entonces, si queremos un mundo más bueno para los animales, busquemos un libre mercado que mejora la vida de las personas y por consiguiente mejora la vida de los animales. Del país que yo vengo, en Sudamérica, en Bolivia, realmente hay mucha gente todavía usando vacas, perdón, vacas, burros, mulas, caballos, para mover maquinaria, para mover cosas, y realmente en condiciones muy malas, ¿no? Los mismos perros, hay demasiados perros callejeros por todo lado, viven en condiciones miserables. Y un país como Estados Unidos, como Alemania, como Dinamarca, ya no ves animales en la calle, ya no ves animales sufriendo. Los humanos tratan incluso mejor a algunos animales como mascotas que a humanos. O sea, hay animales que viven mejor que humanos en esos países donde la libertad económica es mayor. Veamos esa parte, ¿no? Hay perritos que viven mejor que un humano en Nicaragua, en Venezuela, en los países de primer mundo. O sea, hay perritos que viven mejor. Eso que quede muy claro. Si realmente nos importan los animales, lo primero que tenemos que hacer es promover el libre mercado. Y las cosas solas van a irse dando. Esta gente, estos veganos, estos ecologistas, tienen alguna enfermedad mental. Lo estamos viendo con esta señora que se suicidó lentamente.
Hubo el caso el año pasado en Florida de una señora que también mató a su hijo, lo terminó matando también está en la parte de descripción de los artículos que vamos a poner, de desnutrición, porque durante mucho tiempo solamente le dio vegetales, a los 18 meses murió el pobre bebé. Y hace poco también, el año pasado, hubo una persona que ahí mismo en Florida se prendió fuego frente a la Suprema Corte para llamar la atención sobre el cambio climático. Si están dispuestos a suicidarse lentamente, a matar a sus propios hijos y a quemarse así en vivo, de forma tan cruel, imagínense de qué más están dispuestos a hacer. No, no, dejemos de verlos como simples personas que están ahí haciendo sus locuras, porque son un peligro y hay que dejar de escucharlos. Que esta persona haya sido una influencer con casi 30,000 seguidores, da mucho que pensar. Tengamos mucho cuidado, pensemos siempre muy bien lo que vamos a hacer respecto a lo que escuchamos, investiguemos, ya saben, biología, ecología, economía. Si no entendemos esas cosas, no vamos a poder hacer mucho y vamos a caer en esa moda de los influencers progresistas que estamos viendo últimamente en el canal. Bueno, cualquier otra cosa, cualquier otro tema que quieran hablar, aquí estamos con las puertas abiertas. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo a la siguiente. Hasta pronto.